El Incoterm CPT significa Carry Paid To, en español, transporte pagado hasta. Este Incoterm puede utilizarse para cualquier medio de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o multimodal. En CPT el vendedor paga el transporte principal hasta el lugar de destino acordado. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía es entregada al primer transportista en el país de origen. Esto significa que el vendedor paga el transporte internacional, pero el comprador asume el riesgo durante gran parte del trayecto. Inicio de la operación. Supongamos una venta internacional desde China hacia Chile bajo condición CPT Santiago de Chile. El vendedor se encuentra en China y el comprador en Chile. La mercancía debe viajar desde la bodega del vendedor hasta la bodega final del comprador. Primera etapa: preparación de la mercancía. Todo comienza en la bodega del vendedor. El vendedor tiene la obligación de preparar la mercancía, embalarla correctamente para exportación internacional, etiquetar los productos, verificar pesos, cantidades y dimensiones. También debe emitir la documentación comercial necesaria. Los documentos principales son: factura comercial, lista de empaque, también llamada packing list, y certificados especiales si la mercancía lo requiere. Por ejemplo, certificado de origen, certificados sanitarios, certificados fitosanitarios o certificados de calidad. Todos estos documentos son responsabilidad del vendedor. Segunda etapa: transporte interno en origen. Después de preparar la carga, el vendedor debe coordinar el transporte terrestre desde su bodega hasta el lugar donde será entregada al primer transportista internacional. El vendedor paga camión, manipulación de carga, ingreso a terminales logísticos y gastos internos en el país de origen. Durante esta etapa, el riesgo sigue siendo responsabilidad del vendedor. Tercera etapa: entrega al primer transportista. Aquí ocurre el punto más importante del Incoterm CPT. El vendedor entrega la mercancía al primer transportista contratado para iniciar el transporte internacional. Puede tratarse de una naviera, una aerolínea, una empresa de transporte terrestre o un operador logístico multimodal. En el momento exacto en que la mercancía es entregada al primer transportista, el riesgo se transfiere al comprador. Desde ese instante, cualquier daño, pérdida o accidente será responsabilidad del comprador. Aunque el vendedor continúe pagando el transporte internacional, el riesgo ya pertenece al comprador. Cuarta etapa: aduana de exportación. Antes de salir del país de origen, la mercancía debe cumplir con el proceso aduanero de exportación. La responsabilidad es del vendedor. El vendedor o su agente de aduanas debe realizar la declaración de exportación, la presentación de documentos ante aduana, la coordinación de inspecciones y la autorización de salida de la mercancía. El vendedor también paga honorarios del agente de aduanas de exportación, gastos administrativos, manipulación en terminales y costos relacionados con la exportación. Quinta etapa: transporte internacional. Después de entregar la carga al primer transportista, comienza el transporte internacional hacia el destino acordado. El vendedor debe contratar el transporte principal, coordinar la logística internacional y pagar el flete hasta el lugar de destino pactado. Sin embargo, el comprador asume el riesgo durante todo el trayecto internacional. En CPT el vendedor no tiene obligación de contratar seguro internacional. Por esta razón, se recomienda que el comprador contrate un seguro de carga para proteger la mercancía durante el transporte. Sexta etapa: documentación de transporte. Una vez iniciado el transporte, el transportista emite los documentos de transporte correspondientes. Dependiendo del medio utilizado, pueden ser Bill of Lading para transporte marítimo, Air-by-Bill para transporte aéreo, carta porte para transporte terrestre o documentos multimodales. El vendedor debe entregar al comprador documento de transporte, factura comercial, packing list y certificados acordados en la negociación. Séptima etapa: llegada al destino acordado.
Cuando la mercancía llega al lugar de destino establecido en el contrato CPT, comienzan las responsabilidades operativas del comprador. El comprador debe asumir descarga de la mercancía, si no está incluida. Manipulación local. Almacenaje. Y coordinaciones logísticas en destino. Aunque el vendedor pagó el transporte hasta ese punto, el riesgo ya pertenecía al comprador desde la entrega al primer transportista en origen. Octava etapa, aduana de importación. Luego comienza el proceso de importación en el país de destino. Toda la responsabilidad aduanera corresponde al comprador. El comprador, o su agente de aduanas, debe realizar la declaración de importación, la clasificación arancelaria, la presentación documental ante aduana y el pago de impuestos y derechos aduaneros. Los documentos necesarios normalmente son factura comercial, packing list, documento de transporte, certificado de origen si aplica, y permisos especiales según el tipo de mercancía. El comprador también debe pagar derechos de aduana, IVA, honorarios del agente de aduanas y gastos administrativos de importación. Novena etapa, transporte final hasta la bodega del comprador. Una vez liberada la carga por aduana, el comprador debe coordinar el transporte final hasta su bodega. El comprador paga transporte terrestre local, retiro de terminales, seguro interno si lo desea, y descarga final en su bodega. Con esto termina la operación CPT. Resumen final de responsabilidades. El vendedor se encarga de preparación de la mercancía, embalaje, documentación comercial, transporte interno en origen, entrega al primer transportista, aduana de exportación y pago del transporte internacional hasta el destino acordado. El comprador se encarga de asumir el riesgo desde la entrega al primer transportista, contratar seguro si lo desea, realizar la importación, pagar impuestos y gastos en destino, y transportar la mercancía hasta su bodega final. Conclusión. El Incoterm CPT permite que el vendedor organice y pague el transporte internacional hasta el destino acordado, mientras que el comprador asume el riesgo desde una etapa temprana del proceso logístico. Es un Incoterm muy utilizado en operaciones multimodales y requiere una buena coordinación entre ambas partes para controlar riesgos, documentación y costos durante el transporte internacional. Suscríbete a mi canal para seguir subiendo vídeos.